Contigo en la distancia estoy. Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de síntesis en MaxMSP. Aquí, como pueden ver, tengo ya un patch creado donde he colocado un DAC para la salida de audio con su toggle para encenderlo, y aquí he pegado una foto del módulo de VCO, este VCO de Doppler que vimos en el capítulo anterior, porque vamos a crear una especie de emulación de este módulo aquí en Max. Por supuesto, no vamos ahora a implementar nada gráfico, no vamos a hacer algo que se vea como esto, pero sí que implemente el mismo funcionamiento, las mismas funciones. Para ello, entonces, vamos a colocar primero estas 4 formas de onda que vemos aquí abajo. Entonces, colocamos la diente de sierra, colocamos la cuadrada, colocamos la triangular y la sinusoide. Un dato acerca de la sinusoide es que este objeto cycle en realidad no implementa una forma de onda seno, sino una forma de onda coseno. Para los fines del sonido nada es completamente lo mismo, pero para otros fines puede ser importante, entonces solamente lo menciono para tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces, ahora en este módulo, si yo quiero seleccionar una u otra forma de onda, debo conectar un cable a la correspondiente salida, ¿sí? En este caso yo no voy a hacer eso, sino que voy a colocar un objeto que me permita seleccionar cuál de estas quiero utilizar. Para eso voy a usar un objeto llamado selector. Selector 4, porque tengo 4 formas de onda que voy a ingresar. A selector voy a conectar los cables a partir de la segunda entrada. Esto es porque la primera entrada la voy a usar para seleccionar cuál de las entradas va a salir. Un truco aquí es que si yo mantengo apretado Option y arrastro sobre los cables, los puedo seleccionar todos y luego tocando Command Y los puedo emparejar o acomodar un poco. Muy bien. Ahora, estas formas de onda necesitan una frecuencia. En este caso yo voy a tener la misma frecuencia. Esto va a ser, aquí yo tengo esta perilla que es la afinación, digamos, y esta afinación va a ser la misma para cualquiera de estas formas de onda. Entonces voy a colocar ahora, de manera provisoria, una frecuencia que lo voy a hacer a través de un objeto SIG. El objeto SIG es un objeto que lo que hace es enviar un dato a velocidad de audio. Es decir, si yo le escribo, por ejemplo, aquí 400, esto va a enviar el número 400, pero a velocidad de audio por aquí. Es decir, 44.100 veces por segundo, si es que estoy trabajando con ese sample rate. Conecto. Otro truco aquí es que para hacer esto que acabo de hacer, que es conectar los cables sin que se despeguen, digamos, es decir, poder conectar de uno a varios, simplemente yo tengo que mantener apretado la tecla Shift. Si mantengo Shift apretado, entonces puedo hacer esto. Muy bien, voy a colocar también ahora provisoriamente un numerito acá para poder seleccionar la salida que voy a escoger, o la entrada que voy a escoger. Vamos a colocar también acá un objeto Scope. Recuerden que lo usamos también en el capítulo anterior, para que podamos ver las formas de onda. Ok. Ahora si yo enciendo el DAC y digo que quiero la entrada número 1, en este caso que es la diente de sierra, yo debería ver ahí una diente de sierra. ¿Qué sucede? Aquí no estoy viendo eso porque este objeto Scope me está mostrando esto a una velocidad incorrecta. Yo necesito decirle esto a qué velocidad quiero verlo.
Para eso le agrego otro número acá arriba, que es un número que configura la cantidad de samples que yo voy a ver por píxel. Es decir, modificando este número, yo puedo modificar la resolución con la que veo esto. Aquí, por ejemplo, he puesto un número más grande y como se ve, abarco más cantidad de señal, pero veo con menos precisión. Entonces, lo achico hasta el tamaño que a mí me convenga, digamos. Y ahí veo la diente de sierra. Si yo ahora elijo la entrada 2, entonces voy a ver la cuadrada. Aquí, para que esto también se vea mejor todavía, lo que puedo hacer es utilizar una opción que tengo para este objeto, que la puedo acceder desde la pestaña de Inspector. En Max todos los objetos tienen una pestaña de Inspector o una parte de Inspector donde yo puedo modificar cierto comportamiento del objeto y ciertas características gráficas del objeto. En este caso, la pantalla de Inspector se abre tocando Command I. Los shortcuts en Windows pueden ser diferentes, también existen, pero ustedes los pueden buscar, pero también existen, por supuesto. Aquí, entonces, en esta pantalla de Inspector, aquí no sé si se ve que dice Scope Inspector, yo puedo decirle que esto, donde dice aquí Trigger Mode, le puedo poner Up. De esa manera, esto solo se vuelve a graficar cuando la señal pasa por arriba del 0. Entonces quiere decir que se sincroniza el tiempo, es decir, la porción que yo veo en la ventana con el inicio de la onda. De esa manera yo hago que la onda se vea más clara, se vea estática y no se esté moviendo. Muy bien, veamos otra vez entonces de esta manera la diente de sierra. Ahí está. La cuadrada, la triangular y por último la sinusoide. Como ven, aquí la sinusoide pareciera tener más amplitud que el resto, y es cierto, tiene un poco más de amplitud, pero aquí esto es porque la diente de sierra, por ejemplo, o la cuadrada, aquí tiene como unos picos que en realidad si yo la hago al máximo estos picos se pasarían. Pero esto nosotros podemos aumentarlo de amplitud si queremos utilizando un VCA. Esto lo veremos después. Muy bien, vamos a escuchar entonces estas formas de onda, pero para ello primero voy a colocar un objeto llamado Gain, que es un objeto gráfico, que es un slider o un fader de volumen, es decir, yo puedo pasar esto por aquí y de aquí lo puedo enviar a la salida, pero yo voy a tener aquí un control de volumen. Entonces escuchamos a la diente de sierra. Entonces, vamos a comenzar por implementar esta parte de aquí, de la afinación. Para eso nosotros podemos utilizar diferentes aproximaciones, diferentes técnicas. Voy a hacer un poco de espacio. Entonces, la primera técnica, la más sencilla, sería utilizar un objeto llamado KSlider, que es este como pianito gráfico. Yo puedo hacerlo más grande si quiero. Y otra vez a través del Inspector, recuerden que es con Command I, o también puedo tocar este botón que dice I acá y le puedo decir qué rango tiene esto. En este caso esto tiene un rango desde un Do y luego tiene 4 octavas
de rango, es decir, o sea, comienza en un Do y tiene 4 octavas, 1, 2, 3 y 4, pero podríamos decirle que esto comience un Do más grave y que tenga más rango, vamos a ponerle así. Ahora me quedo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 octavas. ¿Qué son estos parámetros que yo puse? Bueno, hay que tener en cuenta que esto lo que hace es enviar valores MIDI. En el caso de los valores MIDI, para MIDI la tecla Do central, es decir, esta, es 60, como ven aquí. Por lo tanto, el Do sostenido será 61, el Re 62, 63 y así. Para abajo, 59, 58, 57. Es por eso que cuando yo configuré este teclado y fui al inspector, aquí le dije que la tecla más grave va a ser la 24. ¿Por qué? Porque si esta es 60, esta va a ser 48, esta va a ser 36 y esta va a ser 24. Que si quiero que comience en un Do grave. Y luego aquí le puse 72 teclas, ¿sí? Porque si en realidad cada octava tiene 12 teclas, y acá tenemos 6 octavas, 6 por 12 es 72. Muy bien. Pero yo no puedo conectar esto directamente aquí. De aquí, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque estas notas, estos números, como dijimos, son alturas MIDI. Y esto lo que necesita recibir son frecuencias. Ustedes tendrán, sabrán que el La 440 es porque se llama así porque tiene 440 Hz. Pero en este caso este La 440 es 69. Entonces yo necesito convertir esto de MIDI a frecuencia. Para ello voy a utilizar un objeto llamado M2F, que significa MIDI to Frequency. Ahora sí, conecto esto. Ahora observen que estos cables que se ven aquí son diferentes que estos cables, lo mismo que este. ¿Por qué? Porque estos cables que tienen como esta forma así como con rayitas, digamos, y color amarillo, son cables de audio, mientras que estos cables grises son cables de datos. Aquí yo estoy conectando, claro, un objeto de datos a objetos de audio. Esto sí es posible, porque en realidad estos objetos no necesitan que yo esté diciéndole, como hice antes, 44.100 veces por segundo qué nota estoy enviando. Entonces puedo conectarlos. Lo que no puedo hacer es al revés. No puedo conectar una salida de audio a una entrada de objeto de datos. Es decir, si yo tuviera acá el cycle y aquí le quiero conectar esto, no sería posible. Porque este objeto saca audio y este objeto tiene que entrar datos. Pero de datos a audio sí puedo, en casi todos los casos. Acá también podría haber usado el mismo objeto pero de audio, es decir, así. Y ahora como ven los cables se modificaron. Pero no es necesario porque este objeto lo que estaría haciendo es esta conversión 44.100 veces por segundo y yo no necesito tener esa velocidad ahora. Así que lo voy a dejar como estaba. Muy bien, entonces ahora voy a conectar la salida del teclado a la entrada de esta. Y entonces, si yo enciendo aquí o subo el volumen, vamos a elegir la diente de sierra. Como ven, podemos controlar la altura desde este teclado. Esto que está acá sería como la imitación de lo que sería el voltaje que controla el pitch de este oscilador. ¿Sí? En este caso, este voltaje que yo conectaría aquí, en esta entrada, este voltaje que ingresa aquí, me controlaría el pitch de este oscilador. Aquí lo estoy haciendo a través de este objeto y de estos cables. Muy bien.
Pero ¿qué otra manera podríamos utilizar para controlar este pitch? Bueno, otra manera podría ser si yo quiero controlarlo desde un teclado externo. En este caso, si yo quisiera conectar un teclado MIDI, por ejemplo, a un controlador, y enviar lo que yo toco a estos osciladores, simplemente tendría que usar un objeto llamado NoteIn. El objeto NoteIn, entonces, me va a recibir por aquí la nota, por aquí la velocity y por aquí el canal en que estoy trabajando. Y entonces simplemente si yo conectara en este caso ahora de aquí a aquí, así, pues ahora recibiría notas no solo desde el teclado, sino también un teclado externo. Es importante decir que en NoteIn, si yo no le digo nada específico, esto va a recibir notas de cualquier controlador que yo conecte. Si yo quiero recibir notas de un controlador específico y no de otros, entonces puedo hacer doble clic sobre el objeto y aquí escoger el puerto MIDI que yo quiero seleccionar para ingresar mi teclado. En este caso aquí yo no tengo ningún teclado conectado, entonces no me está mostrando ninguna entrada de teclado de controlador MIDI, pero podría tener uno. Luego otra opción que tenemos para ingresar datos podría ser hacer algo que sea automático desde Max. Por ejemplo, ingresar notas a través de una función aleatoria. Entonces, voy a utilizar aquí un objeto llamado random. Random es un objeto que va a enviar valores aleatorios desde 0 hasta el número que yo le escriba aquí adentro menos 1. Es decir, si yo aquí le escribo, por ejemplo, 48, esto va a enviar valores aleatorios desde 0 a 47. ¿Por qué es eso? Porque esto lo que me está diciendo es que son 48 valores diferentes. Y el 0 también es un valor. Entonces del 0 al 47 tengo 48 valores. Muy bien, ¿qué sucede? Aquí el random, si yo a esto le digo que esto saque de 0 a 47, el problema va a ser que 0 va a ser una nota demasiado grave, porque si este do central es 60 y este es 48, 36, 24, una octava más abajo sería 12 y otra octava más abajo sería 0, que ese sería 2 octavas más abajo que el do más grave que tiene un piano. Sería demasiado grave, no escucharíamos nada. Entonces aquí tengo que correr el offset, correr el límite inferior. Para eso le agrego un objeto de suma y le sumo, digamos, más 36. Quiere decir que entonces ahora esto, cuando sea 0 aquí, esto va a ser 36, porque 0 más 36 es 36. Y cuando esto sea 47, me va a dar 83. Es decir, que llegaría hasta un Si. Muy bien, entonces si yo conecto esto, la salida de esto, aquí voy a volver a hacer un poco más despacio, porque, bueno, en Max, a medida que vamos agregando objetos, el espacio nos va quedando chico, más con este tamaño de objetos, pero luego hay muchos trucos para esto, a poder solucionarlo, como encapsulamiento y cosas así que luego veremos. Pero entonces, si yo conectara este random aquí, cada vez que yo le envío a esto un bang es este objeto que se llama button, que cada vez que yo hago clic sobre él envía un estímulo. Este estímulo lo que le dice al objeto es que haga lo que está haciendo, haga lo que debe hacer, es decir, este objeto genera valores aleatorios. Ok, cada vez que recibe un bang, entonces va a generar un valor aleatorio. Entonces si yo acá subiera el volumen, como vemos puedo enviar valores aleatorios. Podría hacerlo esto de forma automática. Entonces utilizaría un objeto llamado metro. Voy a hacer más chicos de teclado para poder tener más espacio. Un objeto llamado metro. Y metro, le vamos a poner metro 500. Metro es un objeto que va a enviar bangs automáticamente cada 500 milisegundos. En este caso 500 milisegundos porque yo escribí acá 500. Si hubiera escrito 1000, sería cada 1000 milisegundos, es decir, cada un segundo. Vamos a dejar los 500 milisegundos. Y para que metro funcione tenemos que colocarle un toggle, como vimos antes. Y entonces al encenderlo, esto está generando
Como ven, está generando notas aleatorias. Si quisiéramos cambiar la velocidad de metro, podríamos hacerlo conectando un objeto de número entero de este lado, y entonces podríamos variar esa velocidad. Voy a usar una cuadrada. Muy bien. Entonces tenemos aquí tres maneras, ¿no? Una sería con el teclado otra sería ingresando datos, notas MIDI desde un teclado externo, y aquí tenemos esta forma que sería generando notas aleatorias. ¿Tenemos otras maneras de ingresar esto? Por supuesto, muchísimas diferentes, porque en Max yo puedo conectar esto a un sensor, a un sistema que me envíe datos a través de la red. Es decir, podría conectar esto a un sensor de distancia, por ejemplo, y que las notas estén de acuerdo a la distancia que yo muevo la mano sobre el sensor. Podría hacerlo de muchas maneras diferentes. Una más que voy a mostrar sería esta, cómo sería si yo quisiera, por ejemplo, que esto toque una escala determinada todo el tiempo. Entonces, bueno, para una escala determinada yo podría querer utilizar otro objeto llamado call, y este objeto call lo que hace es me permite implementar lo que se llama un array, es decir, puedo poner una lista de valores asociados a un índice. Es importante que call tenga este mensaje, así con la arroba embed1, porque de esta manera los datos que yo escriba dentro de call se van a mantener cuando yo salve el patch y lo cierre. Si no coloco esto, cuando yo cierro el patch, aunque lo salve, toda la información dentro del call se va a perder. Entonces, en el call yo hago doble clic, abre esta ventana, y aquí voy a escribir las notas que yo quiero enviar. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo voy a escribir ahora una escala mayor. Ok. Entonces una escala mayor sería, en este caso, vamos a ponerle 0,0. ¿Por qué 0? Porque sería la primera nota. Vamos a suponer que 0 es 2. Ok, 1 sería 2, porque en la escala mayor yo tengo do, re. Recuerden que estamos pensando en una escala de do mayor. Entonces, si el do es 0, do sostenido es 1 y el re es 2. Ok, con el mismo razonamiento, el mi va a ser 4. El fa va a ser 5. El sol va a ser 7. El la va a ser 9. El si va a ser 11. Y ahí que me terminé. Digamos, porque ya el próximo sería otra vez el do, que sería la 12. Cierro esto. Digo que sí, valido. Como ven, aquí quedó estos datos. Y entonces ahora yo puedo conectar dos clases de generadores para que lean este call. Uno sería conectar un counter, y le digo que el counter cuente de 0 a 7, perdón, a 6, tenemos aquí 6 es la última nota, de 0 a 6, y entonces podemos conectar otro metro, vamos a copiar este metro de aquí, y entonces este call lo que va a hacer es enviar la nota o el número que yo le escribí cuando reciba es decir, cuando reciba el 1, un 0 va a enviar un 0, cuando reciba un 2 va a enviar un 4, cuando reciba un 5 va a enviar un 9. Yo enciendo esto y aquí vemos que tengo esos valores. Ahora otra vez estos valores son demasiado graves, demasiado bajos para pensarlos como MIDI. Entonces puedo ponerle a esto más, digamos, más 60 para que sea el do central. Ok. Y ahora este cable lo voy a conectar. Un momento, antes de hacer eso voy a achicar esto un poco para tener más espacio. Aquí para achicar estas cosas automáticamente, digamos de forma fácil, yo puedo seleccionar todo lo que quiero achicar y vengo aquí a Range y le pongo Scale. Con Scale yo puedo escalar esto, achicarlo de tamaño. Y lo voy a colocar acá. Ok. Entonces ahora esto vamos a conectarlo al M2F.
Y ahora escuchemos. Podría cambiar la escala aquí adentro, por supuesto. Y podría cambiar el counter para que contara de otra dirección y demás. Por supuesto que esto no es una manera de componer, es algo demasiado sencillo para poder, y por otro lado muy complicado para poder escribir una melodía o algo. Simplemente estoy tratando de implementar un generador de notas en una escala aleatorio, ingresando por un teclado o desde aquí. También podríamos, en lugar de poner un counter aquí, colocar un random. Entonces tocaría una escala mayor, pero aleatoriamente. Colocamos random 7. Esto va a enviar valores de 0 a 7, de 0 a 6, perdón. Bueno, ahí como ven hice un poco más de espacio para poder tener lugar para seguir trabajando. Yo achiqué un poco esta figura de aquí. Porque quiero mostrar entonces ahora esta parte de aquí del módulo. Aquí dice PW o PW, que significa Pulse Width. El Pulse Width es algo que vamos a ver inmediatamente y que tiene que ver más que nada con la forma de onda cuadrada. ¿Qué es el Pulse Width? Muy bien, cuando yo me paro sobre alguna entrada de aquí de cualquier objeto, puedo ver que una pequeña ayuda que me dice qué es lo que ingresa por ahí o qué es lo que debe ingresar por ahí. En este caso esto se le dice de Duty Cycle, pero bueno, en realidad es lo que llamamos el Pulse Width. Vamos a ver qué es eso. Aquí voy a poner una nota tocándola con esta cuadrada. Leemos la cuadrada. No voy a bajar el volumen de esto para que se escuche mejor mi voz, porque para lo que voy a explicar no necesito escucharlo ahora por un momento. Entonces, ¿qué es esto? Como vemos aquí, esta cuadrada tiene una forma simétrica. ¿Ven? O sea, el tamaño de esta parte de la cuadrada es igual al tamaño de esta parte de la cuadrada. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo cambio esta relación? Eso lo puedo hacer ingresando un valor, en este caso un flotante. ¿Qué es un flotante? Es un valor que tiene un punto, ¿no? Un valor decimal. Que lo ingreso a través del shortcut F. Así como con la I ingresaba un número entero, con la F ingreso un número flotante. Y este número flotante se lo voy a conectar de este lado de rect, en la segunda entrada. Yo aquí lo muevo. Se ve como la relación entre la parte que va para abajo, digamos, de la cuadrada y la que va para arriba, con respecto al centro, cambia. Aquí la parte que va para arriba es más ancha que la parte que va para abajo, y ahí viceversa. Esto va a modificar, al modificar la forma de la onda, va a modificar el contenido espectral de la misma. Y vamos a tener un cambio tímbrico, escuchemos. Es decir, que este pulse width que tenemos aquí es en realidad para lo que sirve es para controlar esto. Quiere decir que nosotros podríamos utilizar aquí algún tipo de, por ahora, un control, si quisiéramos tener un control como más gráfico, algo parecido a esto, podríamos colocar aquí un dial, un objeto dial. Lo voy a hacer más grande esto para que veamos más claramente, dial, ¿sí? Y aparece este objeto, que es como un dial, digamos, como un potenciómetro. Entonces, pero este dial, si yo lo conecto aquí a este número, esto me envía valores de 0 a 128. Entonces yo necesito tener valores de 0 a 1. Le voy a decir a esto que
le digo que vaya de 0 a 1, que sean valores flotantes, que se valores con coma, y ahí va de 0 a 1. Y como ven, acá tengo esto que se modifica. Escuchemos. Entonces tenemos algo similar a lo que tenemos aquí. Esto, en el caso de estos BCOs físicos, digamos, reales, solo va a estar implementado, como dije, con la cuadrada. En el caso de Max yo podría implementar lo mismo, pero la triangular. No es exactamente lo mismo, tiene también lo que se llama un duty cycle, pero lo que hace el duty cycle en el caso de la triangular es modificar la triangular y pasarla de triangular a diente de sierra. Entonces esto también va a modificar el timbre. Escuchemos. Entonces, como observamos, tenemos entonces forma de controlar el duty cycle de la cuadrada de la triangular. En el caso de la cuadrada va a ser lo que se llama cal pulse width. En el caso de la triangular es algo que implementa Max, pero que yo no tengo en este tipo de sintetizadores analógicos. Contigo en la distancia estoy.